Dios le bendiga, hermanos. Su hermano Pastor Montalvo Suero, otra noche más con ustedes, trayéndole un estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión queremos traerle el tema número 9 de este trimestre, titulado La deidad de Cristo revelada en el Evangelio de Lucas, como también en el libro de Isaías. Alabado el nombre del Señor. Un saludo cariñoso a todos mis hermanos de la iglesia La 36, Iglesia de Dios Pentecostal, amén, MI, de la 36 calle con 27 avenida. Un saludo fraternal en el nombre de Cristo Jesús. A los hermanos que todos los martes están en espera de este estudio de la palabra de Dios, como también a los que dirigen el servicio de la escuela bíblica que semana tras semana estamos transmitiendo a través de estos mismos canales. Un saludo muy especial a los pastores, amén, Ángel Marrero y Marta Marrero, que nos dan esta linda oportunidad de estar con ustedes. Amén. Un saludo también para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Lucy Rivera, amén. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Lisandra Vega, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Santo el nombre del Señor. Aquí estamos como todos los martes. Amén. Fielmente trayéndole el estudio de la palabra del Señor. Recordándole a todos, por favor, de compartirlo en su muro de Facebook, para así que otros hermanos que tal vez no estén conectados ya se den cuenta y sepan de que comenzamos el estudio de esta noche y que vamos a aprender bastante acerca de Cristo Jesús. Los que han venido siguiendo estos temas, son 13 temas en total que vamos a tener en este trimestre y todos están relacionados con la persona de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, también lo estoy brindando como si fuese un diplomado en Cristología para que aquellos que le dieron seguimiento tema tras tema y no perdieron ninguna lección, tengan la oportunidad de recibir un certificado avalado por una universidad teológica de que han realizado los estudios correspondientes en el diplomado de Cristología. Alabado el nombre del Señor. Muy importante en estos tiempos que estamos viviendo para nosotros afianzar nuestra fe en Cristo y también para profundizar más nuestros conocimientos que tenemos acerca de Cristo. Amén, que son fundamentales para el ministerio y fundamentales también para la predicación de la palabra del Señor. Amén, por lo cual espero en Dios que se encuentren en salud. Espero en Dios que hayan sido bendecidos y prosperados. Amén, que haya disfrutado la semana pasada de este día hermoso de acción de gracia. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, la vida continúa y nosotros continuamos también con este lindo propósito de enseñar la palabra del Señor. Saludo también de mi amada esposa, Elida Sosa. Amén, que ya regresó de New Jersey, que estaba de paseo por la ciudad de New Jersey, visitando a nuestro hijo, nuestros nietos que están allá. Gloria al nombre del Señor. Pero ya está con nosotros. Amén. Igualmente andaba con una de nuestras hijas y ya ambas están con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces entramos al tema de esta noche para así aprovechar el tiempo lo mayor posible. La deidad de Cristo en Lucas y en Isaías. Alabado el nombre del Señor. Una historia bella que prometo que vamos a aprender algo más de la palabra del Señor. Amén. En primer lugar, Jesús a lo largo de su ministerio confrontó oposición de parte de los judíos. Y cuando en el Evangelio de Juan se habla de los judíos, no está hablando de todos los judíos en general, sino de un grupo de judíos en particular, es decir, los fariseos, que ellos entendían que eran los guardianes de la ley y por lo tanto, por ser muy celosos de la ley, eran acérrimos enemigos de Cristo Jesús, como también lo fueron de Juan el Bautista. Y otro grupo que también encontró tropiezo en Cristo Jesús fueron los saduceos, que estaban obsesionados por el poder religioso, por el control y protegían sus intereses y protegían su estilo de vida. En los evangelios encontramos las numerosas controversias de Jesús con estos grupos religiosos, que también podemos decir que eran incrédulos porque rechazaban a Cristo, los cuales fueron aumentando en la medida que crecía la popularidad de Cristo en todo Israel. Por lo tanto, ellos se sentían amenazados ante el éxito del ministerio de Cristo Jesús.
Jesús constantemente citaba las escrituras para resaltar, su carácter mesiánico y demostrarles a estos grupos religiosos que él en realidad era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús lo confrontaba directamente y encontramos palabras fuertes en las escrituras. Por ejemplo, Jesús le llamaba hipócritas, le llamaba tumbas blanqueadas, amén, y otros términos más, amén, demostrando que censurando su estilo de vida y censurando su hipocresía, por así decirlo, porque vivían la palabra de forma superficial y practicaban una religión muy superficial. Sin embargo, hay otro grupo que encontró tropiezo en Cristo Jesús, pequeño, pero no menos significativo, y nos referimos a los parientes, a los conocidos, a los allegados de Cristo Jesús, y en particular en esta noche vamos a ver la reacción de los habitantes de Nazaret, la ciudad natal de Cristo Jesús, cuando éste, después de ser bautizado, regresa otra vez a Nazaret e irrumpe en una sinagoga para enseñar la palabra y para presentar sus credenciales como el Mesías y como el Hijo de Dios. Nos dice el Evangelio de Juan 7:5 que aún ni los hermanos de Cristo creían en él. No obstante, sabemos que María siempre fue una creyente de su Hijo Jesucristo. En esta lección veremos a Jesús cuando regresó a Nazaret y cuál fue la reacción, amén, del pueblo de Nazaret en primer lugar, porque hay dos reacciones, la reacción del pueblo de Nazaret y la reacción de estos grupos religiosos que también conocían a Jesús y que tal vez, amén, tenía un conocimiento un poco más allegado a Jesús que de otros pueblos. ¿Cómo convencer a estas personas relacionadas, a estos parientes, amén, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Este conflicto permanece aún hoy en día y hay personas que se rehúsan a creer en Cristo, que son incrédulos, amén. Y precisamente para estas personas que tal vez rehúsan creer en Cristo es el estudio de esta noche, y para aquellos que ya creen en Cristo pero necesitan afianzar su conocimiento también es el estudio, y para nosotros que nos recreamos en el conocimiento de la palabra de Dios también es el estudio de esta noche, porque aprendemos bastante cuando escudriñamos las escrituras, como dice la Biblia. Vosotros escudriñáis las escrituras porque nos parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es cierto. ¿Qué era Nazaret? Nazaret fue la ciudad baja de Galilea donde Jesús vivió la mayor parte de su vida junto con sus medios hermanos y hermanas, según lo dice Lucas 2:51, amén, y 52, Mateo 13:54 al 56. Jesús tuvo familia, Jesús tuvo medio hermano y media hermanas, amén. Jesús tuvo padre y todos conocían la familia de Cristo Jesús, porque en los pueblos pequeños todo el mundo es conocido. Nazaret estaba situada en las montañas bajas al norte del valle de Jezreel y a medio camino entre el extremo sur del mar de Galilea y la costa oeste del mar Mediterráneo. Toda esta región estaba muy poblada con una gran cantidad de ciudades y pueblos cercanos, y Nazaret era una ciudad céntrica estratégicamente ubicada donde se podía ir de Nazaret a cualquier parte de Israel. Por ejemplo, se ha calculado que se podía viajar a pie desde Nazaret hasta Tolemaida en la costa del Mediterráneo en 7 horas. Amén. Y a Tiberíades en el mar de Galilea se tomaba 5 horas a pie llegar hasta esta otra ciudad. Pero el viaje a Jerusalén, que era en el sur, se tomaba 3 días a pie llegar a Jerusalén, y ese fue el viaje que Jesús realizó para ser bautizado por Juan el Bautista, amén. Y esto resalta la importancia que Jesús le dio al hecho de ser bautizado por Juan en el río Jordán. Así que tan pronto Jesús sale de ser bautizado, tan pronto Jesús se manifiesta públicamente como el Mesías, el Hijo de Dios, que al día siguiente Juan el Bautista, al verlo, según vimos en la lección pasada, declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De inmediato,
Jesús comenzó una gira misionera, su primera gira misionera, predicando el evangelio. Amén. Y en esa gira misionera por toda Galilea, la provincia de Galilea, entonces le tocó pasar otra vez, regresar de nuevo a la ciudad donde había crecido, que era Nazaret. Y ahí Jesús llegó y entró en la sinagoga un día sábado, porque un día sábado es que se acostumbraba a presentar los servicios públicos en la sinagoga, y entrando un día sábado, amén, presentó sus credenciales como el Mesías, como el Hijo de Dios. Amén. Pero fue rechazado con dureza. ¿Por qué no creyeron en Cristo? Porque le vieron como el hijo de José y María, como le vieron como el hijo de José el carpintero. Menospreciaron su lado humano de Cristo Jesús, porque se enfocaron en su fragilidad humana, y al hacer esto menospreciaron al Hijo de Dios. Un error que lamentablemente muchos cometen hoy en día, porque reconocen que Cristo indudablemente fue un personaje histórico, pero simplemente lo tienen como un ser humano, un gran maestro, un gran profeta, pero no lo consideran como lo que él ha declarado, que es el Hijo del Dios viviente. Lucas 4:16, pueden buscarlo junto conmigo en su Biblia, ahí donde están todos sentados, alabado el nombre del Señor. Lucas 4:16, que es el primer texto que vamos a leer, y dice la palabra: y vino a Nazaret, donde había sido criado, o sea, desde niño estaba en Nazaret. Recordemos las escrituras que nos dicen que nació en Belén de Judea, pero un ángel del Señor le dijo a José en sueño que huyera a Egipto. Y en Egipto aproximadamente duró un año. Amén. Y luego regresó otra vez a Israel, pero al regresar a Israel se le advirtió que no fuese a Belén o que no fuese a Judea, sino que fuese más lejos aún, y se fue a Nazaret, lejos de la influencia política del hijo, amén, de Herodes, llamado Herodes el tetrarca, también llamado con el mismo nombre que su padre, pero este caso era Herodes el tetrarca, porque se formaron 4 gobiernos después de la muerte de Herodes el primero, y a cada gobernante de cada hijo asumió el control de una región que tenía su padre, y por lo tanto, como eran 4, le llamaron tetrarquía, y cada gobernante era un tetrarca. Al llegar Jesús a Nazaret, amén, que del lugar donde había crecido, y posiblemente participaba en la adoración pública cuando era niño y también cuando era adulto, por lo cual se entiende que es posible que lo conocieran perfectamente bien en la sinagoga. Amén. Incluso que Jesús, comenzando a la edad de 5 años, como era costumbre de los niños judíos, que haya recibido clase en esa escuela acerca del Antiguo Testamento. Sabemos que en una ocasión Jesús descendió al templo de Jerusalén cuando tenía 13 años, porque habían 3 fiestas anuales que era obligatorio que toda familia descendiese a Jerusalén, y en una de estas fiestas Jesús estaba, discutiendo y disputando con los maestros de la ley. Por lo tanto, no es posible que un niño, con el conocimiento que tenía Jesús, la sabiduría que tenía Jesús cuando era pequeño, pasara desapercibido sin ser conocido por estos maestros de la ley. Cristo siempre enseñaba en las sinagogas, según leemos en los evangelios, porque en el tiempo de Jesús la sinagoga eran lugares de adoración pública donde los judíos se reunían, amén, a exponer y a explicar el Antiguo Testamento. Se reunían a orar y alabar a Dios, y por lo tanto el día seleccionado para estas actividades era el día de reposo o el sábado, que le llamaban ellos el Sabbat, que era una institución muy venerada y muy respetada entre los judíos. Con respecto al sábado, los fariseos habían asumido las regulaciones de la ley de Moisés y observaban el sábado conforme a la ley de Moisés, pero a través del tiempo fueron añadiendo otras muchas reglas adicionales, amén, y estas luego fueron agregadas a una colección de leyes de los judíos llamada Talmud, que era muy popular y muy usada en los tiempos de Cristo Jesús. Jesús se refiere a ellos como las tradiciones orales, y precisamente era un cuerpo de tradiciones orales
cuerpo de comentarios de los rabinos judíos acerca de la ley, que lo agregaron simplemente a este cúmulo de la ley o el Torah judío. Jesús generalmente hacía milagros los sábados, a sabienda de que supuestamente estaba violando las costumbres de los judíos. Más bien estaba desafiando el legalismo y la falta de amor de estos grupos religiosos que decían amar a Dios, pero menospreciaban al prójimo, menospreciaban al humilde, menospreciaban a la gente, amén, que vivía en pobreza o que no tenía ningún tipo de recurso. Lucas 4:17, leemos la Biblia, amén, y dice, y se le dio, cuando llegó a la sinagoga, se le dio un libro y se le pasó. Tal vez uno dice accidentalmente se le pasó, o tal vez, ¿verdad?, sin intención alguna, se le pasó el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, el profeta que más ha hablado de Jesucristo en el Antiguo Testamento, llamado por excelencia el profeta mesiánico. Y cuando se le pasó el libro de Isaías, abrió el libro de Isaías y halló un lugar donde estaba escrito. Amén. Él abrió su libro. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14:1, y en Ezequiel 21, vemos que las personas se reunían alrededor del profeta para consultar al Señor, y posiblemente una reunión parecida a esta o este mismo modelo fue adoptado en la sinagoga, amén, para la exposición de la palabra de Dios. Era costumbre que un hombre se pusiera de pie mientras leía las escrituras, amén, en señal de reverencia, y así se hacía en la sinagoga. Cuando se iba a leer las escrituras, le pasaban el rollo a una persona invitada, amén, y la persona invitada se ponía de pie, pero luego se sentaba mientras iba a explicar la porción que había leído. Y así fue como Jesús en la sinagoga, donde se localizaba, en la sinagoga, donde le alcanzaron el libro de Isaías, del cual se lee. Amén. Se trata, por lo tanto, de este libro muy importante en las profecías del Señor. Jesús abrió el libro del profeta Isaías e intencionalmente leyó la porción que quería leer. No fue una coincidencia que le pasaran el profeta Isaías, no tampoco leyó al azar, como muchas veces hacemos nosotros, que buscamos en la Biblia donde caiga, ¿verdad? Y ahí ponemos el dedo y decimos, es esto lo que quiere Dios. No es al azar. Todo es perfectamente planificado. Cuando vamos a visitar a un hermano y queremos leer una porción de la palabra, tenemos que sacar tiempo para orar, para presentarnos al Señor y para seleccionar la porción que vamos a leer. Cuando tenemos una participación en la iglesia, no es al azar que vamos a hacerlo, sino que vamos a tomar tiempo en oración y también de estudio de la palabra para seleccionar precisamente la palabra oportuna, como dice el libro de Proverbios, que cuán buena es la palabra dicha a su tiempo. Amén. Que son como como manzanas de oro en canastillas de plata. Y así entendemos que la palabra dicha a su tiempo, en el momento oportuno, amén, es muy importante y requiere de un esfuerzo, amén, de parte de nosotros. Por lo tanto, cuando Cristo tomó el libro del profeta Isaías y lo abrió, no fue al azar que leyó en esa porción. Y en esa porción Cristo tenía un propósito particular. Las escrituras hebreas fueron redactadas en largos pergaminos, en rollos, amén, que debían girarlo para buscar la porción que usted quería leer. Y en ese tiempo tampoco estaban divididos en capítulo y versículo. Por lo tanto, no podía decirse, vamos a leer en tal capítulo, tal versículo, porque sencillamente eso no existía en el tiempo de Cristo Jesús, ni tampoco en la Edad Media. Eso fue en tiempos modernos que se dividió la Biblia para facilitar su lectura y su estudio en capítulos y versículos ya después de la invención de la imprenta. Jesús, sin embargo, abrió el rollo. Ese rollo estaba escrito en párrafos y buscó el párrafo del profeta Isaías, que si estuviese divididos en capítulo y versículo, como hoy se está dividido, Jesús leyó entonces en lo que hoy corresponde a Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Quién fue el profeta Isaías? Isaías fue uno de los profetas mayores, como todos sabemos, y creo que todos saben
cuántos profetas mayores hay en la Biblia. Amén. Isaías ministró durante aproximadamente 40 años, un ministerio largo que tuvo Isaías. Cuando usted coge el libro de Isaías, capítulo 1, de inmediato te da las credenciales de Isaías, de dónde proviene, de quién es hijo y el tiempo de los reyes en el cual Isaías profetizó. Y de ahí se determina cuál fue el tiempo que el profeta ministró en Israel. Todos sabemos que Isaías fue uno de los primeros profetas. Ministró en el siglo VIII antes de Cristo. Y específicamente en el año 740 al 700 antes de Cristo. Isaías se distingue, como ahorita lo dijimos, por ser un profeta de abundantes profecías mesiánicas, más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Amén. Y eso es importante conocerlo. Ahora, cuando estamos leyendo acá en el Evangelio de Lucas, Lucas está citando al profeta Isaías, porque es el libro de Isaías que tomó Cristo, el rollo de Isaías, no más que un libro, sino el rollo de Isaías, y abrió el rollo y buscó una porción intencionalmente y comenzó a leer. Amén. Y él comenzó la lectura que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa fue su lectura. Lucas en este evangelio comienza hablando del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús. Primero en Lucas capítulo 1, verso 35, declara que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. En Lucas 3, 21 y 22, declara el autor de este evangelio que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado y descendió de una forma, amén, visible, corporal, en forma de paloma. Pero también en Lucas 4:1 dice que Jesús se levantó, amén, se levantó del Jordán, amén, lleno del Espíritu Santo. Y también en ese mismo versículo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser bautizado. No fue Satanás que lo llevó al desierto para ser tentado. Fue el Espíritu Santo que, amén, que estaba sobre él, que lo llevó a confrontar a Satanás al desierto, porque esa batalla tenía que confrontarla antes de comenzar su ministerio público en todo Israel. También en Lucas 4:14 dice la Biblia que Jesús comenzó a ministrar, a predicar en el poder del Espíritu Santo, sanando los enfermos, expulsando, echando fuera demonios. Amén. Con grandes milagros y portento, Jesús estaba realizando su misterio. Y ahora Jesús, al llegar a Nazaret, le eligen aparentemente al azar uno de los rollos que estaban colocados en los recipientes, en los receptáculos de los rollos, amén, de la sinagoga, y toman el profeta Isaías, se lo dan a Cristo. Este puesto en pie, abre el rollo, amén, y leen el profeta Isaías capítulo 61, verso 1 y 2, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. No quedaba la menor duda. Es que está sobre mí porque me ha ungido. Amén. Aquí Isaías estaba profetizando, probablemente, no probablemente, sino con toda certeza, Isaías estaba hablando del Mesías. No se refería a una palabra que era de él. Es claro que estas palabras se encuentran su verdadero y más profundo significado, su cumplimiento profético en la persona de Cristo Jesús. Amén. Pero en el tiempo que Isaías lo escribe, Isaías se está representando como si fuese el Mesías. Isaías estaba presentando sus credenciales al pueblo de que él estaba profetizando en el nombre de Jehová. Y por eso Isaías dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero estas palabras todos sabemos que tienen su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Que Isaías no escribió para sí, sino para una época y un futuro mucho más distante, es decir, escatológico, es claro, y así se deja entender en el Evangelio de Lucas, cuando cita al profeta Isaías como cumplimiento de esta profecía. La expresión "el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido" está identificando al orador como si fuera el Mesías, porque el Mesías significa la palabra ungido. En otras palabras,
cuando Jesús se pone en pie y lee esta palabra, Jesús estaba indicando que él era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, cuya llegada era tan esperada y cuya llegada era tan anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente eran ungidos los profetas, los sacerdotes, amén, que estos eran ungidos con un aceite especial llamado el aceite de la santa unción. Y en este caso no se refiere a ninguno de estos personajes, sino al ungido de Jehová, es decir, con referencia al Mesías. Y este Mesías es también el Hijo de Dios. Y dice, leyendo Cristo, dice, porque me ha ungido, me ha enviado. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el ministerio que está leyendo Cristo? Y Cristo lee, para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Para sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar o publicar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable a Jehová. Estas fueron las palabras de Cristo que también son citadas exactamente en el profeta Isaías. Ahora, nosotros observamos y analizamos los verbos, la forma en que Jesús la emplea. Primeramente, verbos que describen su llamamiento. Dice, me ha ungido, me ha enviado. Verbos que describen su misión. ¿A qué fue enviado? A anunciar, a predicar, a proclamar, amén, a vendar, a sanar. Y esos son los verbos que describen su misión, la misión a que estaba llamado. Verbos que describen la naturaleza de su ministerio. ¿Qué iba a proclamar? Las buenas nuevas, las buenas voluntad de parte de Dios, el año agradable de parte de Dios. Verbos que anuncian su acción, lo que estaba llamado a hacer, a libertar, amén, a abrir cárceles, a dar vista a los ciegos, a vendar, amén, a los quebrantados de corazón. Y justamente observamos que son las mismas señales que cuando fueron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Juan el Bautista estaba preso por orden de Herodes, amén. Herodes, amén, el tetrarca, y por lo tanto este Herodes era un licencioso, un inescrupuloso que vivía en actos inmorales, y Juan el Bautista lo confrontó públicamente y le dijo que no le era permitido tener a Herodías, la mujer de su hermana, como esposa. Y por lo tanto Herodes y la propia Herodía buscaban ocasión para matar a Juan el Bautista, y Juan fue encarcelado en la prisión en el palacio de Herodes. Y Juan, pasaron los meses, pasaron los días, y Juan tal vez tenía confianza de que Jesús, aquel que bautizó, aquel que señaló como el Cordero de Dios, amén, aquel que venía como el Mesías, tal vez Juan el Bautista esperaba que en breve se iba a manifestar públicamente a todo Israel, y que como un gran gobernante descendiente del rey David, tomaría el trono de David y iba a echar fuera a los romanos, iba a restaurar el gobierno de Israel, iba a instaurar la paz en todo el Medio Oriente en ese momento que venía el Mesías. Pero Cristo no vino en esa primera venida con fines políticos para instaurar ningún reino político ni estar sentado en un trono en ese momento. A él le preguntaron y simplemente dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. En su segunda venida, él sí va a venir en esa disposición, pero en esta ocasión solamente estaba viniendo a esta tierra como el Cordero de Dios para expiar los pecados de toda la humanidad. Y Juan, desesperado, porque no ve ninguna acción política de parte de Cristo, le manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le dice, quédense conmigo un día y observen lo que yo estoy haciendo. Amén. Los cojos andan, los ciegos ven. Amén. Los enfermos son sanados. Amén. Vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto, para que él entienda que era el cumplimiento de la profecía de Isaías acerca del Mesías y que no perdiera las esperanzas. Alabado el nombre del Señor. Y estas profecías se cumplieron indudablemente en la persona de Cristo Jesús.
Un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta y que tal vez pasamos por alto casi todo el mundo, es que al llegar la frase y predicar el año favorable del Señor, Jesús no prosiguió leyendo el párrafo completo, sino que se paró abruptamente. Amén. No continuó leyendo la frase que le seguía, que dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y esta omisión la hizo Cristo de manera intencional. Era como si estuviese expresando que él ofrecía el año favorable del Señor a través de sí mismo, en esta primera llegada al mundo, y que la frase que estaba omitiendo, el día de la venganza de nuestro Dios, se iría a cumplir no en este tiempo, sino en el tiempo de su segunda venida. Pero fue sorprendente a todos que interrumpiese de esta forma la lectura, y una vez hubo finalizado, enrolló el libro del profeta Isaías, amén, y lo devolvió al oficial que estaba celebrando la ceremonia, y luego se sentó para hacer sus comentarios de su lectura según las costumbres que se usaba en las sinagogas judías. En ese momento, los ojos de todo en las sinagogas estaban fijos en Jesús, admirados, el pueblo admirado. Entonces Jesús, mirando a toda la concurrencia, expresó, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí estaba confirmando que él era el Mesías, el ungido, por cuanto el Espíritu de Jehová se ha manifestado sobre mí y me ha ungido, y por lo tanto se estaba identificando sin la menor duda como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, tanto que los profetas habían anunciado su llegada. La frase que aparece en Lucas, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, indica que no fue simplemente una palabra que Jesús dijo y sentó, sino que hizo un comentario completo, una exposición, como se acostumbraba en la sinagoga, que Jesús continuó hablando, demostrando con argumentos lógicos, argumentos basados en las escrituras, que esa porción se había cumplido en su persona. Y dice la escritura, y todos estaban admirados de su palabra. Jesús generó una primera impresión muy positiva. Las palabras que salían de su boca estaban llenas de gracia. Santo el nombre del Señor. Es decir, eran muy elocuentes, llenas de la unción del Espíritu Santo. Hasta ese momento Jesús argumentaba y explicaba las escrituras, y todo el pueblo daba buen testimonio de él y se gozaban de sus palabras. Pero Jesús, que conocía los corazones de algunos que estaban allí presentes, especialmente los religiosos, fariseos y saduceos, les reprendió duramente su incredulidad y comenzó a hablarles a ellos. Tan pronto como los judíos, estos religiosos, comenzaron a ver a Jesús como el hijo del carpintero, ahí es que está el problema. Amén. Ver a Jesús como el hijo del carpintero. Iniciaron los problemas. Pensaron, ¿cómo podía este ser el Mesías si es el hijo del carpintero? Y ahí comenzaron a menospreciar a Jesús. Comenzaron a cuestionar la autoridad que Jesús decía. Amén. Y por lo tanto fueron incrédulos a las palabras de Cristo. Sin embargo, el pueblo, la gente común, la gente sencilla, estaba maravillado de las palabras que Jesús decía. Amén. Y se maravillaban aún más de que era el hijo del carpintero. Y decían, ¿de dónde tiene tanto conocimiento y tanta revelación de parte de Dios? Pero los incrédulos buscaban oportunidad para seguir siendo incrédulos. Las apariencias erróneas, las apariencias que pueden engañar al ser humano. ¿De dónde? ¿Por qué estos judíos no querían creer en Jesús como hijo de Dios? Bueno, Jesús no procedía de una familia noble, adinerada, ni de una familia sacerdotal de gran influencia, humanamente hablando. Tampoco fuera miembro del Sanedrín, ni tampoco pertenecía, ni era miembro distinguido de ninguna de estas sectas religiosas, ni de los fariseos, ni de los saduceos. Tampoco estaba alabando el templo, amén, ni se había criado a los pies de un gran sabio judío, porque qué más sabio que él, amén, y qué más conocimiento que la revelación del Padre podía tener.
y por lo tanto era también de Nazaret para colmo, por así decirlo, porque el propio Natanael, cuando le dijeron, hemos encontrado al Cristo, y le preguntó Natanael, ¿de dónde es? De Nazaret. A Jesús de Nazaret, de Jesús de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno, porque de Nazaret nunca había salido un profeta, por sencillo que sea. Y por lo tanto, ¿cómo ahora se va a levantar Cristo de Nazaret diciendo que era el Mesías? O sea que humanamente hablando, ellos tenían mucho argumento para rechazar a Cristo como el Hijo de Dios, mirándolo como un ser humano, mirando el punto de vista humano. Amén. Muchas veces nosotros fallamos al considerar a la otra persona y no mirarlo como un hijo de Dios, no mirarlo como un siervo de Dios. Es importante hacerlo de esta forma. Por lo cual, dudaron de las palabras de Cristo y trataron con dureza a Cristo. Exigieron de él que demostrara milagros, que así como había hecho milagros en Capernaum, si en verdad él era el Hijo de Dios, que también hiciera esos milagros en Galilea, en Nazaret, para que ellos pudieran creer en él. Lindo, ¿verdad? Señor, haz milagros para que yo crea en ti. No es así. Así no funciona. Alabado el nombre del Señor. Los demás evangelios, ¿qué nos dicen? Mateo 13, 55 al 58 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Óigase, el hijo del carpintero. Amén. Marcos dice, ¿no es este el carpintero? O sea que Jesús sí era carpintero, porque casi siempre en ese tiempo el hijo primogénito realizaba el mismo oficio del padre y cumplía o seguía el trabajo del padre. Y por lo tanto, Cristo también era primogénito de María y José. Y también ejerció la carpintería. ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Ahí hablan de los tres hermanos de Jacobo, José, Simón y Judá. 4 medio hermanos de Cristo que no creían en él. Y hablan de las hermanas de él. No dice cuáles son los nombres de las hermanas ni el número de las hermanas. Amén. Y tampoco vamos a hacer conjetura acerca de ese dato. Amén. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Este conocimiento, amén, esta unción, este poder para hablar de esa forma. Y se escandalizaban de él, se admiraban de él, por así decirlo. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Marcos repite la misma historia, casi idéntico. Amén. Y dice, agrega el versículo en Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sus manos sobre ellos. Y estaba admirado, sorprendido por la incredulidad de estas personas, dice el Evangelio de Marcos. En Lucas capítulo 4, verso 25 al 27, Jesús les dice unas palabras fuertes. Si la quieren buscar, búsquela conmigo. Lucas 4, 25 al 27. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre sobre la tierra. Había muchas viudas con necesidades. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, y mire dónde, una extranjera fuera del territorio de Israel, una viuda en Serepta de Sidón. Un golpe fuerte para estos religiosos que se jactan de ser judíos, se jactan de ser descendientes de Abraham. Y ahora Dios manifiesta su gracia y hace milagro en extranjero y fuera de las tierras de Israel. Y habían también, prosigue Cristo diciendo, muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, salvo Naamán el sirio. 2 ejemplos fuertes para explicar que no habían milagros a causa de su incredulidad. Jesús citó estos 2 ejemplos de 2 extranjeros que habían vivido fuera de la tierra de Israel, la viuda de Serepta y Naamán el sirio.
en los cuales Dios, a pesar de ser gentiles, es decir, no ser judíos descendientes de Abraham como ellos se jactaban, Dios obró grandes milagros en la vida de estas personas, no por ser descendientes de Abraham, sino porque Dios se gloría y Dios elige a quien Él quiere, amén, y sobre todo en aquel que tiene fe y confianza en Dios, porque así lo demostraron. La viuda tenía confianza en Dios porque le brindó la última torta que tenía al profeta Elías, amén, porque creía y vio que era un profeta de Jehová. Y tal vez en Israel no lo consideraron como profeta de Jehová y tuvo que esconderse, sino que lo estaban persiguiendo para matarlo y tuvo que esconderse en una cueva alimentado por cuervo. Y cuando cesó el alimento en la cueva, Dios tuvo que mandarlo al extranjero porque el pueblo de Israel fue cruel contra el profeta Elías. Amén. Y por esa razón, amén, le estaba citando este ejemplo a esa escritura, mostrando que el problema real no es que tú seas descendiente de Israel, no sea que tú seas judío de judío, hebreo de hebreo. Ese no es el asunto. El asunto es que si tú eres creyente, si en tu corazón está Jesucristo, alabado el nombre del Señor. Es decir, entre tantas viudas con necesidad que había en Israel en los tiempos de Elías, entre tantos leprosos que habían en los tiempos de Eliseo, Dios eligió a estos dos extranjeros, amén, que ninguno de ellos era descendiente de la raza judía. De esta manera, Jesús estaba señalando que el verdadero problema era la incredulidad. Ellos serían como muchas viudas y leprosos de Israel que permanecieron en incredulidad y no fueron sanados durante el tiempo que ministraron estos dos profetas de Dios, Elías y Eliseo. Jesús estaba tratando de mostrarle que ellos, su propio pueblo, al rechazarlo, estaban rechazando también su única oportunidad de creer y ser bendecido, de creer y ser sanado y ser salvado. Y es un error que le iba a costar bastante a este grupo de religiosos que encontró tropiezo en Cristo Jesús. En el versículo 28 encontramos la reacción de estos judíos cuando Cristo dice esta palabra. ¿Qué leemos? Busque en la Biblia y diga qué leímos. Al oír estas palabras, estas cosas, amén, todos, está hablando religioso porque a ellos te está dirigiendo, no al pueblo que es creyente, al sencillo, al humilde. Amén. Eso aceptaron la palabra con gozo y estaban regocijados por su palabra. A eso Dios le habló en el corazón. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, enojo, amén, rechazo contra Jesús. Se indignaron contra Jesús. Alabado el nombre del Señor. El hecho de que Jesús pusiera como ejemplo a dos gentiles, es decir, a dos personas que no eran judías, como receptores de la bendición de Dios, provocó esta reacción airada de parte de ellos. Alabado el nombre del Señor. Lucas 4:29 declara lo que intentaron hacer con Cristo Jesús. Dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le tomaron, es decir, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Alabado el nombre del Señor. Y así dicen que eran hijos de Abraham y actuaban con tanta crueldad en su corazón que querían matar a aquel que era el Hijo de Dios. Amén. ¿Dónde fue llevado Jesús? Como explica el versículo, y que muchos comentaristas refieren, fue llevado fuera de la ciudad a la cumbre de la montaña sobre la cual la ciudad de Nazaret fue construida. Sin embargo, otros comentaristas identifican este lugar exactamente donde ocurrió este hecho como un peñasco rocoso de aproximadamente 12 metros de altura situado al oeste de la ciudad. Como quiere bastante alto, 12 metros de altura, es como si fuese un edificio. Cualquier caída de esa distancia, de esa altura, lógicamente que representaba la muerte de la persona. Y con ese espíritu de homicida, de crimen, fue llevado Jesús, amén, a ese peñasco o a esa cumbre
para despeñarle, para lanzarlo al precipicio. Ante tal situación se produjo un milagro y se llama la evasión milagrosa, que describe Lucas capítulo 4, verso 30, y simplemente lo describe: mas él pasó por medio de ellos y se fue. Parece como que Dios lo cegó, como cegó, amén, el ángel cuando fue a Sodoma y a Gomorra a sacar, a extraer, amén, a Lot y a sus hijas, que rodearon la casa de Lot, amén, y le impedían salir, y el ángel simplemente cegó a estos hombres y pasó en medio de ellos como si nada. O tal vez como hizo Dios en el foso de los leones con Daniel, que cerró la boca a los leones, amén, y o simplemente lo inmovilizó, lo cegó, algo hizo. Y se dice una evasión milagrosa, porque sencillamente él pasó en medio de ellos y se fue. Y Jesús de inmediato se fue de Nazaret y fue a Capernaum, perdiendo ellos para siempre la oportunidad de creer y la oportunidad de ser bendecido, de ser hecho hijo de Dios. Y así hay muchas personas hoy en día que están perdiendo la oportunidad de creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida y de vivir, de disfrutar una vida plena en Cristo Jesús a causa de la incredulidad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿El hijo de María y José? ¿El carpintero? Jesús es el hermano, amén, de Jacobo, Juan, amén, que están con nosotros, cuyas hermanas, amén, y hermanos conocen. ¿Quién es Jesús para ti? Y él precisamente preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Le preguntó a sus discípulos antes de ser crucificado, antes de ascender a Jerusalén para morir. Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús, indagando más, lo que quería saber era: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y dijo ahí Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le responde Cristo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y aquí se presenta un trilema. Trilema es un problema con tres elementos. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías. Y si es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, debes creer en él. O Jesús para ti es un farsante, o es para ti un lunático. Nada más hay tres opciones. O es quien dijo ser, un señor, o tal vez, como dicen algunos locos que andan por ahí, es un farsante. Y como dicen otros más, tal vez Jesús era un lunático. Y vamos a ver esas dos teorías que me hablan de Jesús. Hoy en día muchas personas permanecen en incredulidad, ya que se enfocan en la fragilidad humana o la apariencia humana de Jesús en su humildad. Amén. En su humildad. Y no se enfocan en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, tal como hicieron los habitantes de Nazaret, tal como lo hicieron algunos de los parientes de Jesús. Al hacer esto, se cumple la profecía de Isaías 53:1, que dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es el Mesías que está hablando. Pero presenta a un personaje muy singular. Primero, este personaje sobre el cual se manifiesta el brazo de Jehová, amén, que está manifestado el brazo del Dios fuerte, venía con una apariencia frágil, una apariencia débil, y debido a esa apariencia, el profeta Isaías en el capítulo 53 nos habla de que el Mesías sería rechazado por todas las personas. Dice: subirá cual renuevo delante de él, un retoño. ¿Qué más frágil que un retoño y qué más fuerte que un árbol robusto? Y subirá como un retoño, algo débil, frágil. Y subirá como raíz de tierra seca, algo sencillo, menospreciable. Y así es la apariencia, tal vez viéndolo de un punto de vista humana. Y agrega el profeta Isaías 53:2: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Muchos comentaristas dicen que la belleza no sería una condición
amén, que él usaría para predicar su palabra, que es preponderante para su ministerio. Otros hablan de la humildad de condición de Jesucristo. No tendría atractivo, amén, como tal vez estos fariseos y saduceos estaban buscando esas dignidades, esos títulos que tuviese Cristo, mas Cristo vino siendo el Hijo de Dios. Amén. En vez de nacer en un palacio, nació en un pesebre. En vez de tener grandes fortunas, nació pobre, y no sé cuánto la gente hoy en día están predicando prosperidad. Porque somos hijos de Dios, tenemos que ser prósperos. Amén. Y sin embargo, ¿era o no era Cristo el Hijo de Dios? Y qué fortuna, qué riqueza, qué posesiones materiales exhibió Cristo. Amén. No tenía poder para convertir, amén, tal vez el hierro en oro. Tenía poder para hacerlo porque transformó en el agua en vino. Y sin embargo, no vino en esa forma. Vino en una humilde condición, en una fragilidad humana. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo vimos, amén, en su fragilidad humana, en su condición humana, cuando vino como ser humana. Amén. Lo vimos como un renuevo, lo vimos como una raíz de caña seca, y menospreciamos al Hijo de Dios, al Cordero. Amén. Y este es un error que muchas veces muchas personas están cometiendo hoy en día, porque ciertamente Cristo es un personaje histórico, ciertamente Cristo fue un gran maestro, Cristo fue un gran profeta, pero más que un profeta, más que un maestro, Cristo es el Hijo de Dios. Lo que ocurre es que muchos hoy en día separan las enseñanzas de Jesús de su persona. Afirman que Jesús es un gran maestro y tienen buena opinión de él como maestro, como profeta, pero no creen en Cristo como Hijo de Dios. Es querer separar su humanidad de su divinidad, como si nosotros tuviésemos esa opción. Kenneth Scott, amén, en su libro Historia del Cristianismo, él afirma: no son sus enseñanzas las que hacen que Jesús sea tan notable, aunque cuando éstas serían suficientes para concederle distinción. Es una combinación de las enseñanzas con la persona misma. Él y su persona son inseparables. Eso dice este autor cristiano, y nosotros creemos sencillamente. Ante esta teoría, esta hipótesis, amén, de que se presenta este trilema, algunos, queriendo ser condescendientes con Jesús, aceptan sus enseñanzas como un gran maestro, como un líder religioso, como un profeta, pero no aceptan, amén, lo que él es, el Hijo de Dios, el Mesías, que tenía que venir a este mundo para dar su sangre en expiación por los pecados de la humanidad. Pero Jesús no dejó abierta esa posibilidad, sino que su planteamiento fue simple. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿o no lo es? Y todos nosotros tenemos que tomar esa decisión de creer en él como Hijo de Dios, de aceptarlo tal como es, como Hijo de Dios, o rechazarlo. Sin embargo, hay un trilema que primero o lo acepta como Hijo de Dios o lo rechaza. Y quienes lo rechazan, uno lo rechazan como si Jesús fuese un falsante, alguien que mintió y que tuvo gran habilidad para convencer a casi la mitad del mundo de que él era el Hijo de Dios. Y otros lo rechazan como un lunático, una persona que estaba fuera de sus cabales, que él creía ser el Hijo de Dios. Si es verdad que es el Hijo de Dios, entonces él es el Señor y debes aceptarlo y creer en él de todo corazón. Si es falso, solo hay dos posibilidades. Es un farsante. Y si es un farsante, él sabía que no era el Hijo de Dios. Amén. Y si es un lunático, él no sabía que era el Hijo de Dios, sino que se creía que era el Hijo de Dios. ¿En cuál de esta hipótesis tú estás creyendo en la actualidad? Un timador. Jesús fue un engañador. Bueno, analicemos si fue un engañador. Lógicamente, un timador tiene una sola causa. Su propósito es engañar, embaucar a todo, procurar ganancia, un beneficio. Y si Jesús fue un timador, entonces tenemos que concluir de que lógicamente como timador fue un fracasado. Porque ¿dónde están las riquezas que él tuvo?
¿Dónde está la comodidad que vivió? ¿Dónde están las ganancias que él obtuvo? La posición política, las influencias políticas. Y sin embargo, fue tan obstinado que murió sin recibir ningún beneficio por lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, esa teoría de que Jesús fue un timador es completamente absurda. Porque lógicamente, como vemos hoy en día, todos los falsos profetas que se levantan, lo que están buscando es enriquecerse, es ganancia, es acumular fortuna, acumular propiedades, tener una buena vida, un éxito rotundo aquí en la tierra. Y nada de esto lo tuvo el Señor Jesucristo mientras estuvo con nosotros. Alguien dijo: Señor, permíteme seguirte. Y él simplemente dijo: las aves tienen nido y aún, amén, ¿qué animal dijo? Y aún tienen madriguera, amén, aún algunos animales tienen su madriguera, amén, pero el Hijo del Hombre no tiene donde rescotar su cabeza, amén, no tiene propiedad, no tiene casa, no tiene nada, amén. Y cuando él simplemente estaba, amén, ministrando, él se hospedaba en la casa de Pedro, en la casa de otro hermano, o alguien preparaba un lugar para él estar y así ministraba a Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde está su fortuna? ¿Dónde está su ganancia? Lamentablemente no podemos verla y por esa razón, amén, no podemos decir que él se lucró personalmente ni obtuvo un beneficio personalmente, amén, de lo que estaba realizando. Por lo tanto, es algo completamente falso. Schaff, un autor cristiano que escribió un libro, The Person of Christ, dice: la hipótesis de la impostura o el engaño es tan contraria a la moral como al sentido común. Fue inventada por los judíos que crucificaron al Señor con el fin de encubrir su crimen, pero jamás ha sido considerada seriamente por ningún erudito de las Escrituras que se respete. Amén. Jamás se ha atrevido ni mínimamente a mencionarla. Y en efecto, los judíos lo acusaron de farsante, de falso profeta. Fue arrestado por los judíos como si fuese un engañador, un falso profeta, y le prepararon un proceso como si fuese un falso profeta. Llevado a la casa del sumo sacerdote, y allí le golpearon y se burlaron de él como si fuese un falso profeta, un hereje. Luego lo presentaron ante el gobernador Poncio Pilato, quien decía ser falsamente el rey de los judíos. Y los judíos protestaron ante la crucifixión de Cristo cuando pusieron la inscripción: he aquí el rey de los judíos. Quisieron cambiar la inscripción, mas Pilato no se lo permitió. Y finalmente, cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, entre dos delincuentes, como si él fuese, amén, un burlador, los que pasaban por ahí se burlaban de él y meneaban la cabeza como si él fuese un falso profeta y como que no era el Hijo de Dios. Sin embargo, según analizamos las Escrituras, alguien que vivió como Jesús vivió, alguien que enseñó como Jesús enseñó, alguien que murió como Jesús murió, jamás pudo ser un mentiroso, jamás pudo ser un falso profeta, jamás pudo ser un engañador. Por lo tanto, si Jesús no era un timador, entonces, ¿qué era? Y los que dicen que era un lunático, que no sabe qué era, amén, que él pensaba que era el Hijo de Dios, también están muy perdidos. Y por lo tanto, no hay asidero en sus palabras. Charning, escritor cristiano, comenta: la impugnación de Jesús como un entusiasta extravagante, autoengañado, o sea, un lunático que pensaba que era el Cristo, es la que tiene menos asidero. ¿Dónde podemos en su historia hallar trazas de alguna deficiencia mental en Cristo? Lo detectamos tal vez en la calmada autoridad de Jesús, de su precepto, en el suave y práctico y benéfico espíritu de su religión, en la simplicidad del lenguaje con la cual se revela a sus altos poderes y las sublimes verdades de su evangelio, o en el buen sentido, en el conocimiento de la naturaleza humana que él simplemente pone en evidencia en su estimación y trato con los diferentes grupos de personas. Por lo tanto, es inverosímil pensar que Jesús es una persona extravagante, autoengañándose a sí misma.
Philip Schaff, historiador también cristiano, él escribe: es imposible que a un intelecto semejante, claro como el cielo, vigorizante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como la espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control, esté expuesto a un engaño tan grande y tan serio respecto de su propio carácter y de su propia misión. Descabellada imaginación de esos que afirman que Jesús tenía trazos de locura o trazo de demencia o trazo de una persona autoengañada. Otro autor más, llamado Feldo, en su obra 101 prueba de la deidad de Jesucristo en los evangelios, escribe acerca de la mentalidad, acerca de la razón, de la mente tan brillante que tenía Cristo, y dice: sus enseñanzas eran la última palabra, palabras finales, aún por encima de las de Moisés y de cualquier otro profeta. Nunca añadió o mejoró o revisó un pensamiento que anteriormente había expuesto. Nunca se retractó de algo que dijo o cambió sus ideas o cambió de parecer. Nunca se permitió adivinar, suponer o hablar con algún grado de incertidumbre. Me parece, yo creo, yo opino. Él no hablaba con esa forma y por eso la gente decía: este habla como quien tiene autoridad. Es tan absolutamente contrario a los maestros humanos y a sus enseñanzas que indiscutiblemente tenía una mente brillante, amén, como el Hijo de Dios, que así se esperaba ser. Y por lo tanto, si Jesús, como ya le hemos visto, no fue un engañador, ni tampoco fue un lunático, entonces tú y yo debemos creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Señor que venía a rescatarnos de este mundo. Así como los habitantes de Nazaret rechazaron a Cristo porque lo menospreciaron, no debes cometer ese error de menospreciar al Señor. La Biblia declara que el mayor pecado es la incredulidad. Rechazar a Cristo es el pecado más grande de todos, lo dice la Biblia. En Juan 3, 17 a 19, ¿qué leemos? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, dice la Biblia. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por lo tanto, la incredulidad es el mayor pecado de todo. Hoy en día, el mundo religioso es visto como un gran supermercado, una tienda departamental, un Walmart, por ejemplo, o un Home Depot, donde todos buscan los productos que deseen, su marca preferida. Hay un pasillo para los judíos, otro para los católicos, otro para ortodoxos griegos, cristianos, budistas, islámicos, brahmanes, religiones animistas. Amén. Hoy en día hasta hay pasillos para la metafísica, espiritismo, santería. Amén. Y todas esas religiones del mundo. Y todo el mundo entra a esa tienda a buscar lo que prefiere, lo que se acomoda a sus intereses o a sus ideas. La medicina, cuando tú vas al médico, tú no puedes preferir si es amargo, si es dulce, si te gusta o no te gusta. Hay que aplicarla aunque no sea del agrado de nosotros. No es una preferencia, es una necesidad. Y por lo tanto, creer que Jesús representa una opción entre muchas otras, que tú puedes elegir entre una religión y otra, entre una iglesia y otra, entre un credo y otra, es una alternativa que lamentablemente no está planteada en las escrituras. Es como ser vegano. Tú puedes ser vegano o puedes ser vegetariano o puedes comer lo que tú quieras, pero no hay opción para la salvación, solamente a través de Cristo. Y por eso dice la Biblia, en Juan 10 dice que Él es la puerta del redil. En Juan 15 dice que Él es la vid verdadera. En Juan 14 habla que Él es el único camino al Padre. Y dice 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 14 y en Hechos 14:12
dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y efectivamente, muchas veces me han preguntado, pastor, y tantas personas, amén, que están en el mundo con otras religiones, ¿serán salvas? ¿Y cómo un Dios bueno puede permitir que budistas, islámicos, animistas, metafísicos, hechiceros, amén, que creen que están en la verdad, se condenen? Y por eso dice la Biblia, y será predicado el evangelio por todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No habla que todos se van a convertir, sino que este evangelio será predicado por todo el mundo. Por lo tanto, no tienen excusa aquellos que ya han oído la palabra del Señor. No tienen excusa aquellos que ya el Espíritu Santo le ha hablado en su corazón de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No hay más camino. Recordemos la palabra de Cristo. No hay más opción. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Esa sed espiritual que tiene tu alma, solamente Él la puede saciar. Y por eso el gran día, amén, de la fiesta de las trompetas, cuando se hace la ceremonia de lavamiento de agua, Jesús se levantó y dijo, amén, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Y esa es la gran experiencia que todos los creyentes testificamos. Cristo vino a mi corazón y testificamos nosotros como creyentes que ríos de agua vida están fluyendo en nosotros, amén, por la palabra viva de Cristo Jesús. Ahí estaba Pedro, ahí estaban los discípulos cuando Cristo comenzó a predicar y las personas comenzaban a marcharse y se iban, amén, y le dijeron, Señor, cambia tu mensaje, hazlo más popular, porque muchos están yendo y estamos perdiendo seguidores. Y Jesús simplemente con ternura les miró y le dijo, ¿también quieren vosotros iros? Y Pedro como que reaccionó. Pedro, el impulsivo, reaccionó y dijo, no, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros reconocemos y creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tal como lo dice en Lucas capítulo 4, tal como lo dijo el profeta Isaías capítulo 61, 1 y 2, Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Y por lo tanto creemos en Él y le adoramos a Él. Y Él ha demostrado por estas señales que presentó Isaías, ha demostrado que definitivamente Él es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que aceptarle como hijo del Dios viviente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Gracias por estar con nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Espero que estas palabras han llegado a tu corazón y que tú hayas sido bendecido. Gloria al nombre del Señor. Aquellos que la van a ver tal vez por la página de YouTube o que van a ver la grabación. Amén. Dios lo bendiga grandemente en esta noche. Alabado el nombre del Señor y derrames bendiciones sobre su vida de forma abundante. Alabado el nombre del Señor y que puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador aquellos que aún no le han conocido. Esa invitación se la hacemos, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Te invitamos para que lo reciba en tu corazón. Ora conmigo y reciba aquí en tu corazón. Señor Jesús, te pido que venga a morar en mi corazón. Te recibo como Salvador personal de mi vida y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, oh Padre, y que borre mis rebeliones, borre mis pecados, Padre, porque tú moriste, Señor, en aquel Calvario y por tu sangre, Señor, derramada en la cruz, nosotros somos sanados, somos salvos, Padre. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Como dice la palabra, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, y creyere en tu corazón que Dios levantó los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a Cristo para que seas salvo. No te intimides. Amén. Haz como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:15, porque no me avergüenzo el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y recuerda las palabras de Cristo Jesús que dijo,
¿Qué dijo Cristo? Amén. Si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por lo tanto, confiesa a Cristo para que seas salvo, porque jamás será avergonzado todo cuanto clamaren a Él. A ese Cristo nosotros le servimos, a ese Cristo predicamos, a ese Cristo de la gloria, amén, nos gozamos en Él día tras día, amén, y nos glorificamos en Él día tras día y te lo presentamos de todo corazón. Gracias, Cristo, por esta maravillosa oportunidad de servirte y seguirte, porque sabemos que fuimos escogidos en ti desde antes de la fundación del mundo. Santo tu nombre. Gracias, mis hermanos. Dios le bendiga. Bendiciones a todos y espero verlo el próximo martes a una entrega más de un estudio, amén, en esta escuela bíblica, amén, en esta escuela bíblica, gloria al nombre del Señor, que estamos dándole seguimiento a los temas sobre el Señor Jesucristo. Bendiciones, abrazo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Santo el nombre del Señor.